Buenos días, soy Leonidas Carrasco Letelier, soy investigador del programa de producción y sustentabilidad ambiental de INIA. Hoy les voy a hablar sobre los pesticidas en lechería. Específicamente vamos a hablar sobre el riesgo de daño de estas moléculas y cómo gestionar su uso en la producción agropecuaria. Los pesticidas, ¿por qué se usan? Son herramientas químicas que se han usado y se han incentivado desde la Revolución Verde, principalmente con dos objetivos. Uno, incrementar los rendimientos de producción, como el ejemplo que estamos mirando acá, donde el cultivo de maíz no prosperaría bien si no usamos herbicida. Y dos, conservar la biomasa producida, ya sea fibra o alimento, protegiéndola de microorganismos, malezas, animales o otro tipo de deterioro. Como herramienta química está dentro del marco de herramientas que podrían tener un impacto ambiental. Y para poder tener claro, cuando estamos hablando de impactos ambientales, hay que tener las coordenadas claras sobre cuáles son las cosas relevantes. Para eso voy a usar el resumen de las limitantes de crecimiento de Johan Rockström del Instituto de Resiliencia de Suecia, que las tengo graficadas acá a la derecha, y en ese marco los pesticidas son relevantes para la contaminación química, son relevantes para efectos sobre la biodiversidad, tanto genética como funcional, la posibilidad de contaminar el agua, así como de afectar los ciclos biogeoquímicos. Entonces estas herramientas, que yo ya arranqué mencionándolas como pesticidas, también se denominan plaguicidas o fitosanitarios, los tres nombres son aceptables, son equivalentes. Son herramientas usadas por su efecto tóxico sobre organismos que queremos controlar, que no nos vayan a bajar el rendimiento o no nos vayan a deteriorar la biomasa cosechada. Como toda molécula, posee un efecto tóxico, que es el que usamos principalmente, esa es la propiedad que queremos usar, pero ninguna molécula escapa a un efecto tóxico. Hasta el agua puede llegar a ser tóxica dependiendo de la dosis. Ahora, como molécula también tiene la capacidad de difundir en el ambiente, y eso genera una situación nueva, que es la que algunos organismos no blancos pueden quedar expuestos a este compuesto y tal vez generar algún efecto tóxico no deseado. Porque, como se ve en la gráfica de abajo, según la dosis uno puede tener diferentes respuestas biológicas. Entonces uno tiene que ver qué tipo de efecto tiene con qué dosis. Y vamos a estar jugando sobre dosis y respuesta biológica. Como pesticida, es una molécula que cae dentro del gran grupo de los xenobióticos, de las sustancias extrañas al ecosistema, donde constantemente tenemos que preguntarnos cuándo y dónde es relevante la exposición a estos compuestos. Esto es válido también para fármacos emitidos al ambiente, plásticos, hormonas, dioxinas. Porque en general tenemos que, cambiando la exposición, tenemos organismos que responden más rápido, tienen respuesta biológica más rápida como el de la izquierda, o respuestas más tardías, que son los más tolerantes. Y ahí uno tiene que mediar y ver qué es lo que uno va a sacrificar o no en el ecosistema según las dosis. Esto normalmente se hace cuando uno diseña el pesticida en la industria que genera los pesticidas. Es la misma dinámica que se usa cuando se sintetizan fármacos para humanos. Entonces, en general la gente se queda con que la capacidad de daño es lo más relevante y hace algunos pensamientos lineales sobre que la capacidad de daño es lo más relevante para evaluar un pesticida, lo cual es hasta cierto punto correcto, pero es incompleto. La capacidad de daño no es suficiente, es necesario, además de la capacidad de daño, considerar la exposición al pesticida. Y ahí, combinando la capacidad de daño con la exposición al pesticida, uno recién puede calcular la probabilidad de ocurrencia del daño. Y la probabilidad de ocurrencia del daño, que también se denomina riesgo, probabilidad es riesgo, es lo que nosotros tenemos que gestionar. Cuando uno combina exposición y capacidad de daño, obtiene el nivel de riesgo. El único momento que el nivel de riesgo se vuelve cero es cuando la exposición es cero. En todas las otras situaciones, exposición alta, exposición baja, media, o capacidad de daño alta, media o baja, no importa cuál busque uno, siempre el nivel de riesgo tiene que ser evaluado porque se desconoce. Usar la lógica que capacidades de daño baja tienen nivel de riesgo bajo es un pensamiento incorrecto.
Cuando evalúa uno Uruguay desde afuera y mira las estadísticas públicas que tiene publicada FAO, se destaca que Uruguay tiene un uso de pesticida por unidad de área más alto que el nivel regional, desde antes. Y además a nivel mundial tiene niveles altos. Si uno mira la tendencia, tiene una tendencia creciente. Esto lleva un mensaje implícito que uno podría empezar mirando desde afuera Uruguay, que Uruguay puede que esté usando en mala forma los pesticidas dentro del país. Para poder tener un análisis crítico sobre esto hay que considerar dos cosas. Uno, evaluar el uso de pesticidas con el objetivo de una sola salud. Acá estamos hablando de que moléculas que son con capacidad de daños variables, dependiendo del tipo de organismo expuesto, tienen efectos diferentes en diferentes niveles. Un primer nivel que tenemos que considerar es el alimento producido, qué tipo de calidad de alimento queda, y eso depende de la inocuidad alimentaria. Un segundo factor que hay que considerar en la dimensión del trabajador rural es la seguridad laboral. Y el tercero es el ecosistema, que la evaluación de esa relación se llama ecotoxicología y es de lo que va a hablar esta charla, pero las herramientas que se usan en la ecotoxicología no son más que las mismas que se usan en las dos otras dimensiones, simplemente que aplicadas al ecosistema. Para poder avanzar en esta evaluación tenemos que ser capaces de evaluar la exposición y ver dónde está lo relevante. Uno podría a primera vista pensar, hay que salir a evaluar, y estaría bien, ir a tomar muestras de agua, de suelo, de organismos, y tomar análisis químico. Solamente que cada uno va a salir $130, y si uno lo piensa por 30 por triplicado, estamos hablando sobre $500 por muestra para cada tipo de organismo. Si tratáramos de evaluar solamente esto que está acá en esta figura, tendríamos un dinero interesante. Asumiendo que eso es representativo de una zona del país. El otro camino es usar la química y ver las propiedades físico-químicas de los pesticidas y acordarse que las moléculas tienen tendencia a disolverse lo similar y a distribuirse en cierta forma que matemáticamente está descrito. Entonces se podrían usar modelos para estimar cuáles son los niveles de exposición teóricos basados en una aplicación conocida. Estos son los modelos de distribución y análisis de distribución y destino final. La segunda dimensión que todos se olvidan es qué significa la concentración determinada, es cuál es el efecto. Porque en un ecosistema vamos a encontrar lo mismo, la misma dinámica, una dinámica de homeostasis, o sea, que un organismo que trata de mantener su equilibrio tiene homeostasis, compensación e inestabilidad dependiendo de las dosis. Y además también va a haber organismos que van a estar en diferentes estados de salud, de estrés, de enfermedad o de muerte directamente. Entonces, diferentes niveles tróficos, diferentes niveles de jerarquía en el ecosistema, diferentes niveles van a llevar a una heterogeneidad en este tipo de cosas. Por eso pueden haber evaluaciones de lo molecular, lo histológico, lo comportamental, lo comunitario, y van a tener diferentes relevancias ecológicas y de efectos de largo y corto plazo. Estas son áreas muy poco desarrolladas en Uruguay. Incluso no hay muchos laboratorios que tengan bioensayos disponibles para poder evaluar el efecto biológico. Casi todo limita en evaluaciones químicas o diagnósticos. Cuando uno mira acá, hacemos el ejercicio que ya lo hicimos en línea de tomar los 213 productos registrados de 1999 a través de un modelo de fugacidad, ver cómo se divide en el ambiente, asumiendo que no se degrada, y contrastándolo cada molécula con su dosis letal 50 con organismos de referencia, como acá tenemos Daphnia magna, peces y lombrices, obtenemos en general acá la unidad tóxica anual aportada por cada pesticida. Esto es muy parecido a los trabajos que hace Sebastián Masili con sus indicadores de sostenibilidad, va en el mismo sentido, y acá podemos tener que la toxicidad total anual está en estos triángulos rojos que están en las dos filas marcados exactamente lo mismo, pero acá podemos ver en el total los aportes de cada tipo de molécula. Acá vemos que para la toxicidad total aportada anual lo más relevante son los insecticidas. Cuando vamos a peces, lo más relevante ya no son los pesticidas que van acá, los insecticidas que van acá abajo, sino los fungicidas. Y cuando vamos al suelo, los herbicidas aparentemente son los más relevantes aportando la toxicidad global. Cuando vamos al caso de lechería, modelo lechero 8, que según me comentaron es el más representativo de INALE. En el caso de agua y de peces no es relevante la toxicidad que aportan los productos que usan. Sin embargo, cuando entramos a herbicida, aparentemente sí tiene un aporte interesante.
excepto el glifosato, que en este tipo de evaluación que hicimos acá parece no ser relevante con su aporte tóxico, lo cual mata el mito urbano de que el glifosato es importante. Si uno tratara de documentar este tipo de estudios, acá hay un ejemplo hecho en Suecia, publicado en 2017, donde se contrastan diferentes cadenas de valor y ven que la lechería no tiene un impacto alto en la huella ecotoxicológica expresado en unidades tóxicas comparables, la CTU, ¿sí? Hay otras, pero esta es la más usada en Europa. Estas son huellas que derivan de la huella, pueden ser derivadas de la huella del agua, que se hace un cálculo similar, pero estos son casi siempre la base de sistematización de información para ecoetiquetas, que podría ser la forma de documentarlo. Después que tenemos este diagnóstico y este análisis, queda avanzar. Después que tenemos este análisis de riesgo acá, donde vemos dónde está el daño, tenemos que evaluar qué respuestas posibles tenemos para poder seleccionar alguna, implementarla y resolver el problema. No basta tener diagnósticos. El diagnóstico no es un plan de gestión. El diagnóstico sin contexto, como vamos a ver al final de esta charla, es una pérdida de fondos. El diagnóstico solamente genera papers si uno no lo tiene inserto en un análisis de riesgo que dé origen a una gestión. Así que un plan de gestión más la ejecución da soluciones. Un diagnóstico per se no da soluciones. Acá la primera opción tecnológica es, cualquier agrónomo lo debe saber, que es manejar bien el sobrepastoreo, seleccionar bien la semilla, manejar las densidades de siembra, siempre pensando en no dejar un nicho abierto para que las malezas lo ocupen, porque eso implica herbicidas. Tratar de reducir los cultivos anuales, porque los cultivos anuales sí tienen un consumo importante de pesticidas. Lo otro es complementar con tecnologías alternativas, como los puentes verdes. Acá hay unos experimentos del doctor Alejandro García de INE La Estanzuela, del programa de maleza, en donde está experimentando con siembra al goleo y siembra directa, y ha llegado a situaciones en las cuales no necesita usar glifosato para controlar las malezas. Otra opción que tienen, que fue desarrollada por el doctor Rodrigo Zarza, que mapeó todas las áreas de bajos o buffer dañadas a nivel nacional, es recuperar esas áreas. INEA y el doctor Zarza han desarrollado pasturas con Dinama para poder recuperar esas zonas, y además de contener la erosión que pueda haber del predio, que pueda llegar al agua, contener también en forma asociada a los pesticidas, protegiendo la calidad del agua. También tenemos tecnologías de aplicación de precisión con sensores para dosificar solamente donde es necesaria la aplicación, el enrolado para hacer una cobertura adecuada sobre el suelo y evitar la prosperación de las malezas, destrucciones automatizadas con robots o maquinarias que aplican electricidad, como esta que va quemando la cobertura. Y finalmente, acá voy a mostrar una experiencia de cálculo que hice para el modelo lechero 8. Tomé los herbicidas que están descritos, que se utilizan, y acá a la izquierda tenemos la capacidad de daño expresado en las coeficientes de toxicidad para el suelo, las unidades que usa la Unión Europea, las unidades tóxicas comparables, y vamos a ver que Flumexulam para suelo es el más tóxico y el último es glifosato. Cuando esto lo modelamos y vemos cuánto de este producto aplicado queda realmente en el suelo por sus características y lo multiplicamos por el coeficiente correspondiente, vemos que Flumexulam, que era el más dañino, la capacidad de daño mayor, termina siendo el último. Por otro lado, el 2,4-DB, que era una capacidad de daño ínfima por la cantidad de uso, pasa a ser el segundo en relevancia. Acá es una constatación de esta ecuación que presentamos arriba. Hay que considerar en simultáneo la capacidad de daño y la exposición para ver el nivel de riesgo. Recién ahora acá uno podría decir qué molécula es relevante gestionar, qué molécula es relevante tal vez reemplazar, no básicamente por la capacidad de daño, sino por la combinación de todos los factores para saber si dentro de este cálculo sigue siendo relevante. Se mata el mito urbano sobre que el glifosato es el más tóxico y que el glifosato es el más importante, sobre todo acá en suelo. Si vamos al agua, vamos a encontrar que glifosato sigue siendo poco tóxico, ¿sí? Y es el cuarto en relevancia en esta situación para el agua.
Atracina por su capacidad de daño, igual que acetoclor, siguen siendo relevantes, pero guiarse solamente por la cantidad o por la capacidad de daño no es suficiente. Bueno, termino por acá, dejo las referencias de las cosas que mencioné y mis mails está acá abajo por si quieren hacer algún tipo de consulta. Muchas gracias.